Muy buenos días, queridos amigos de esta comunidad virtual de Vaya con Dios. Tengan usted la mejor de las mañanas. Hoy queremos animarle y contarle con mucho cariño, muy contentos que hay una motivación interna que cada uno de nosotros tenemos, y eso es el tema del día de hoy, la motivación interna. Pero hoy, cuando verdaderamente son las 6 en punto de la mañana en la ciudad de Guatemala, miércoles 24 de enero del año 2024, 24 del 2024, nosotros venimos en la cinturita, óigame bien, después del ayuno, en la cinturita de la semana, le venimos a decir: ¡arriba, arriba, arriba ese ánimo! Somos Vaya con Dios, su programa de crecimiento personal y de conexión con el Señor, donde usted seguramente todos los días escuchará, si pone atención, una palabra del Señor, un impulso del Señor, una indicación del Señor, una administración del Señor, y de eso se trata. Quiero contarle que hoy tengo el grupo. Tenía el grupo, pero se debe saltar, ¿no es cierto? Hoy tengo el gusto de estar con un buen grupo, reducido, menguado, pero a todo dar. Tal es el caso de mi queridísimo Néstor Villela, y no digamos la esposa de aquel que ya les dije, así es, Carolina de Chamorro. Carol, muy buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, y usted, Antulio, gusto de verlo con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, la motivación interna, y a usted, querido amigo, gusto de saludarlo también, y esperamos que se conecte con nosotros, pero que también comparte esa transmisión para que más personas puedan crecer y puedan aprender eso que nosotros hemos ido aprendiendo con el caminar de nuestros días. A ir con Dios, no mal acompañados, sino siempre ir con el Señor. Mi querido Néstor, bienvenido. Carolina, Antulio, de verdad, muy buenos días. Amigos de la comunidad virtual, qué bueno estar con ustedes esta mañana. Gracias por encendernos ahí en su vehículo, donde va en la lentitud colectiva del tráfico. Como hablábamos hace un momento con Antulio, hoy el tráfico está hermoso. Ya, si usted le hacía falta, si usted había extrañado esa lentitud, no se aflija, ya regresó. Hora de levantarse más temprano, pero aquí estamos para poderle acompañar, para poder tener esa motivación interna ahí en su vehículo, interna en su casa, en el gimnasio, donde quiera que usted se encuentre. Hoy vamos a recibir palabra de Dios, vamos a recibir esa motivación que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. Pero yo pensaba, motivación interna, ¿qué más, Carolina? Vámonos. Suficiente, Antulio, sí. Con el motor que el tipo tiene allá adentro, no. ¿Qué más? De repente vamos a hacer pequeñas pausas, pero solo eso. No, que no se le acabe la gasolina. ¡Vamos, queridos amigos! Así es, no se le puede acabar la gasolina. Usted tiene que saber que hay una motivación interna que es importante para su vida, y todos tenemos una razón, una motivación interna, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Para aquellos que nos escuchan, que nos ven, que nos sintonizan a través de la 98.1, que por cierto, hoy venía escuchando el password. Así es, mi querido Julio Calo, el password, esos proverbios que antes de las 6 de la mañana usted puede escuchar ese proverbio que le da acceso a algo a través de la 98.1, 99.7, también, por supuesto, plataformas digitales, y no digamos Guatevisión. Lo mejor que ves de 6 a 7:30 de la mañana, donde seguramente con todo y todo nos verás bonitos y gorditos, queridos amigos. Así es, la verdad es que estamos felices, agradecidos con el Señor. La vida es una bendición, la vida es un regalo, y hoy, si tú nos estás escuchando por primera vez, eres un televidente, un oyente del programa que nos escucha o que nos ve, quiero contarte que aquí leemos dos grandes libros a lo largo de todos estos 3 segmentos que tenemos. El libro de los libros, que es la Biblia, es un libro precioso, es un libro vivo, es un libro que cuando tú lo abres, Él te habla, y cuando tú lo lees, Él te lee, y es impresionantemente como Dios nos habla a través de Él. Pero también tenemos un libro, y el libro en esta ocasión se llama Tu Mejor Año, un plan de 5 pasos para alcanzar tus metas más importantes. Esto es un programa sencillo, respaldado por la mejor y más moderna investigación que te ayudará a alcanzar tus sueños, de Tony Robbins, y esto es lo que dice él. Sin embargo, es del autor Michael Hyatt, autor de éxito de ventas del New York Times. Así que si tú nos estás escuchando, este es el libro, así es, y es un libro muy, muy bueno. Quiero invitarte a que le compartas a otros amigos, que te dejes ministrar, hablar, enseñar, sobre todo analizar y evaluarte a través de lo que estamos viendo por acá. ¿Cómo te ha ido con el libro, Carolina? Cuéntame. Bueno, ¿cómo te dicen más? ¿Cómo te dice Gonzalo? Carol, Carolita. No vas a decir mi amor, eso no queremos saber aquí. No. ¿Cuál es el nombre de cariño que te dice? Depende del momento del día y de las conversaciones que hayamos tenido. No, a veces me dice Carito, a veces me dice mi amor, a veces un estilo muy chileno que al papá o a la mamá le dicen vaya donde la mamá, vaya donde el papá. Entonces, dependiendo del momento, pero él te dice más Carol o Carolina. Carito. Ah, Carito. ¿Y nosotros cómo te decimos? Me siento ¿Carolina regañada. o Carol? Carol. Muy bien, Carol. La verdad es que Carol, yo creo que tiene, al igual que nosotros, buena expectativa de este material. ¿Cómo te ha ido con tu mejor año? ¿Cuál es tu expectativa para el 2024? La verdad es que ha sido desafiante, primero, pensar en que si ese es el mejor año que yo voy a tener,
podría ser que uno esté pensando, no lo creo porque estoy empezando mal el año, porque no tengo trabajo, porque las cuentas, porque la salud, estuve un poco enferma, por cierto, pero cuando uno se pone a leer y va descubriendo esas claves esenciales de poder hacer esa evaluación interna, pero también poder acompañar esto que el autor nos está recomendando como claves esenciales para poder tener un mejor año asociado con lo que la palabra del Señor nos dice, Antulio y Néstor, definitivamente vamos encontrando que esa autoevaluación, pero no solamente como un proceso de validar o invalidarse a uno mismo, sino en el proceso de entender cómo Dios va transformando mente, corazón, actitudes, decisiones, para poder aprender cómo es que uno se va a proyectar en este año, pero encomendarlo siempre en las manos del Señor, Néstor. Lo mismo que Carol. Por dos. Por dos. No, me encanta el tema de hoy, la motivación interna. Y yo creo que cuando pensamos en motivación interna, yo quiero invitarte. Cuando Carol hablaba de este libro que estamos leyendo, a mí me ha motivado mucho en relación a las metas. Según yo, podía hacer metas, pero después de leer esto, hay un montón de pasos que debemos de seguir para eso. Pero yo quiero animarte, invitarte. ¿Qué tal si tú compartes con nosotros alguna motivación personal que te ha impulsado a emprender, a alcanzar una meta, a alcanzar un propósito? Cuéntanos qué ha sido. De repente han sido personas alrededor, no sé, pero ¿qué te ha impulsado a ti a alcanzar una meta? Envíanos a través del WhatsApp el 3043-8888 tu respuesta y vas a poder ser uno de los ganadores de 2 libros. Hoy tenemos 2 libros. Yo tengo acá El amor caminó entre nosotros. Si tú quieres conocer un poco más de Jesús, te invitamos a que leas este libro. Y Carolina tiene otro libro ahí que vamos a estar regalando también. Así es, y este es nuestro segundo libro del autor Miguel Núñez, Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Si usted se da cuenta, son libros que definitivamente nos van a ayudar a tener un mejor año. Nos van a ayudar a entender, en primer lugar, que no dependemos de solo nosotros, Antulio y Néstor, sino que definitivamente dependemos mucho del plan de Dios, pero también de esa determinación que nosotros vamos a tener para establecernos metas, pero saber cómo poder fraccionar esas metas, como decía el autor, ¿verdad? Ver el final, pero no pensar solo en ese final, sino en los pasos que vamos a dar para poder llegar poco a poco a esa meta que nos hemos establecido. Es interesante, Carol, porque cuando uno empieza a capacitarse, a leer, a comprender, va cambiando ciertos paradigmas o sencillamente algunos términos que uno tenía equivocados. Por ejemplo, en mi caso, hace muchos años yo entendí que la motivación no era algo de afuera. Por ejemplo, la motivación verdaderamente no puede ser de afuera. Nosotros podemos animarte, podemos invitarte a un cambio, podemos invitarte a que leas, pero eso es animarte nada más. La motivación es interna, es intrínseca. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que ver y entender. Eso está genial, queridos amigos. Y de hecho, déjenme contarles que hoy tenemos un texto bíblico muy interesante. Génesis 25, 27 al 34 cuenta la historia de 2 hermanos. Y es que Jacob y Esaú son 2 hermanos que nacen uno tras otro, son 2 gemelos. Uno se prende el carcañal de su hermano, el otro termina naciendo primero, por supuesto, y Jacob nace como segundo a bordo. Y sin embargo, en medio de todo esto, vamos a entender que la vida de Esaú fue marcada por algunas cosas que tenían motivaciones intrínsecas que eran débiles. ¿Por qué? Por ejemplo, su primogenitura no era firme al punto de abandonarla por un plato de lentejas. Sencillamente, esta figura nos da un ejemplo del cual nosotros podemos aprender qué te motiva, qué hay adentro de tu corazón para lo que haces, para tus metas, para tus logros, para tu vida, para tu caminar, para tu amanecer y para tu anochecer. ¿Qué es lo que haces desde adentro? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué estás de pie? ¿Por qué sales a trabajar? ¿Por qué haces ejercicio? Hay tantas preguntas que necesitan tener mucha claridad por la motivación interna, mi querido Néstor. Así es, yo creo que es importante que nosotros tomemos pasos y cambiemos a través de esa motivación. Me encanta la porción que vamos a leer hoy porque creo yo que a veces hemos sido marcados. Jacob fue marcado incluso por su nombre, yo lo voy a decir así, incluso por sus papás, ya que le dijeron de entrada, le ponen estafador, le ponen engañador de nombre, y a veces hemos sido marcados por ciertas cosas que otras personas han dicho de nosotros y necesitamos tener un encuentro con Dios. Sí. Esa motivación que viene desde adentro, que solo Dios nos puede poner para hacer un cambio en nuestra vida. Así que yo no sé cómo estás tú, pero yo quiero invitarte a que te prepares tu mente, tu corazón para recibir esto que vamos a compartir hoy de la palabra de Dios. La motivación interna, ahorita que dijiste esta porción,
Ya me dio hambre. Pero vamos a ver la porción de la palabra. Veamos la palabra de Dios. Vamos a ver este video y luego arrancamos con la lectura con nuestra querida Carolina. Dícese Carol de Chamorro. Bueno, arrancamos, veamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Muy bien, y vamos a leer en Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34, y acerca de la historia de Jacob y Esaú. Dice así: los niños crecieron y Esaú fue un hombre de campo y un cazador experto. Pero Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tienda. Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día Jacob preparó un guiso y Esaú, que volvía del campo cansado, le dijo a Jacob: por favor, dame de comer de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Y Jacob le respondió: pues véndeme hoy tu primogenitura. Esaú dijo: ¿y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Jacob le dijo: pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Versículo 34 dice: entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Es una historia que le da pie a toda una historia en general de la vida de estas dos personas que fueron marcadas precisamente por eso. Pero hoy estamos entendiendo, y como les comentaba en el inicio del programa, a veces enfocamos este contenido para la vida de Jacob y vemos cómo Jacob, pues a pesar de todo lo que hace y que su nombre es engañador, como bien nos decía Néstor, Dios lo va cambiando en el camino. Él tiene un encuentro con el Señor y ese encuentro lo cambia por completo, lo marca y Dios le cambia su nombre. De Jacob, que es engañador, le regala el nombre de Israel, que es príncipe de Dios. La vida de Jacob es marcada por completo. Sin embargo, desestimamos la historia muchas veces de Esaú, que en algún momento de toda esta narrativa, de toda esta historia que es fenomenal y que no es una historieta para dormir, es una historia bíblica verídica, pero esta historia dice algo interesante, porque en medio de todo, cuando ellos se encuentran como hermanos, Esaú se tiene que poner, Jacob se tiene que poner al día con Esaú y es llamado de parte de Dios a conciliar esa relación. Sin embargo, a mí me llama la atención porque él empieza a dar ofrenda, le empieza a dar cosas y le manda como enviados para calmar la ira del rey, diríamos aquí, ¿verdad? Como cuando el equipo de algún amigo gana y hay que calmarle la ira al rey, a Ronnie, ¿verdad? Así está Esaú, ¿verdad? Entonces está recibiendo cosas de su hermano Jacob, pero a mí siempre me llamó la atención la historia cuando entendí que Esaú de alguna manera u otra había sido próspero también, tenía muchas cosas. Le dice: mira, yo no necesito de todo esto, le dice a su hermano, a mí Dios también me ha prosperado, a mí Dios me ha levantado. ¿Y quiénes son todos ellos? O sea, habían sido dos hermanos que habían sido prósperos en su historia. Sin embargo, aquí la motivación interna de Esaú es el tema que tenemos que destacar el día de hoy. O sea, realmente él tenía una promesa de parte de Dios que él desestimó, que él por un guiso de lentejas lo cambió todo, lo tiró al trasto. ¿Por qué? Porque su motivación interna no estaba bien, no estaba correcta. Y querido amigo, es ahí cuando tú y yo debemos de confrontarnos en la vida y decir: bueno, ¿cómo está mi corazón? Pero bueno, sigamos con la historia de Génesis, mi querida Carol. Así es, precisamente nos damos cuenta, Antulio y Néstor, de que esta es parte de la historia del pueblo de Dios. Estos dos niños nacen por causa de un milagro, ¿verdad? Y dentro de ese milagro nacen ellos dos. Pero el tema de esa disputa, que desde ya se les dice que vienen dos naciones que vienen luchando dentro del vientre de su mamá, entonces desde ahí ya viene marcada la historia, cómo ellos van a desarrollarse. Pero este punto es crucial porque ahí es donde hay un rompimiento. Hay un rompimiento en las relaciones, pero esto se va a dar un poco cultivado, voy a decirlo así, o alimentado por cómo se dan las relaciones interpersonales dentro de la familia, porque lo que ya leímos, ¿no? Isaac prefería a Esaú, en cambio Rebeca prefería a Jacob, y eso obviamente iba a dar esos conflictos entre ellos, porque los hijos siempre se van a dar cuenta cuando hay ese tipo de situaciones. Pero yo quería mencionar detalles puntuales como cada miembro de la familia debe de vivir su rol. Y ese rol va a estar relacionado con las actividades dentro del hogar, pero también con las relaciones entre padres e hijos. Pero también dentro de las prácticas dentro del hogar,
Los hijos van a aprender a valorar las bendiciones que Dios le da. ¿Por qué? Porque cada cosa que ellos reciben de parte de los padres es una bendición de Dios. ¿Eso de qué va a servir? Para que más adelante, cualquier circunstancia, yo coloco acá que una situación natural como el hambre y el cansancio llevó a menospreciar una bendición tan grande como era la primogenitura en el caso de Esaú. Entonces, creo yo que aquí Esaú y Jacob nos están mostrando la realidad dentro de un hogar, pero también de lo que somos capaces nosotros los seres humanos de no valorar, mi querido Néstor, de no valorar las bendiciones de Dios y a veces creer que las circunstancias son mejores que las bendiciones que Dios nos da. Me viene una palabra escuchándote, Carolina, y es menosprecio. Así es. Y creo que esa fue la parte de Esaú. Menospreció, y a veces nosotros podemos menospreciar ciertas cosas porque solo vemos el momento. Esaú dice, pero yo voy a morir, ahorita lo que necesito es comer, ¿qué me importa la primogenitura? Ahorita, y él se centró en el momento. Y a veces nosotros no nos damos cuenta lo que viene más adelante. Yo estaba pensando aquí en mi querido Antulio a la par, pero ya cuando uno empieza a ver generaciones, vos acabas de ser abuelo por tercera vez y creo que cambia la perspectiva. A mí se me viene una frase de Max Lucado y es, no se trata de mí, ya van más allá de mis generaciones. Ahora, Jacob sí tenía esa perspectiva. Él sí sabía que esa bendición que venía la primogenitura sí iba a trascenderlo a él porque iba a venir para sus generaciones. Esaú no pudo ver eso. Creo que una de las cosas que a nosotros nos tiene que motivar a lo que hacemos diariamente es lo que va a trascender a nuestras generaciones, a las personas que vienen atrás de ti. El legado que estamos El legado que legado, estás dejando. así es. Yo pienso en cuando vamos en una lancha, le hace barco, cayuco, lo que usted quiera, eso va dejando una estela atrás. Y eso es lo que usted y yo estamos dejando. Cada día estamos dejando una estela, vamos dejando una herencia, vamos dejando un legado que las demás personas deben seguir. ¿Cómo lo estamos dejando? Eso nos tiene que motivar cada día a cómo hacemos las cosas, cada día a cómo, entonces, hoy cómo me voy a comportar, hoy cómo voy a hacer este negocio, porque todo lo que hacemos va dejando un legado, va dejando una marca. Y aunque en teoría lo sepas, conforme pasan los años, el peso del legado se siente cuando lo empezás a vivir. Y ahí es donde decís, bendito Dios, no tome malas decisiones, bendito Dios, no menosprecie esto, o bendito Dios, en el tema del día de hoy, la motivación interna era la correcta, porque ¿se vale prosperar? Sí, yo te quiero decir, ¿será que Dios quiere que tú prosperes? Aunque nosotros no profesamos, no promovemos la teología de la prosperidad, ¿verdad? Porque no creemos que realmente sea de esa manera, no podemos negar la prosperidad que Dios nos trae. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, nos dice, amado, y ahí ponle tu nombre, seas dama, seas caballero, joven, jovencito, anciano, chico, grande, no importa, ahí ponle tu nombre, amado, dice el Señor. Yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que prosperes. Si tú eres un emprendedor, si tú eres un negociante, eres un profesional, si eres una ama de casa, si eres una emprendedora, si tienes un negocio. O sea, no importa cuál sea tu función, tu rol, tu negocio, lo que tú hagas, cuál es la motivación interna, qué es lo que te mueve a hacer lo que te mueve. ¿Sabes qué? Creo que esa motivación tenemos que clarificarla porque no la tenía clara el caso de Esaú. Por ejemplo, aquí yo había notado esto, ¿verdad? Las motivaciones intrínsecas eran débiles. Su porqué de la primogenitura no era firme. O sea, eso no era firme en él. No entendió el peso de lo que significaba la bendición. Traspólalo a ser cristiano. Estás comprendiendo el peso de lo que significa ser cristiano y que tú eres una carta abierta al mundo, Carol, porque al final eso somos. Somos cartas abiertas y si la motivación es correcta para ser ministerio, familia, emprendedor, empresario, pastor, profesional, no importa qué, si la motivación es correcta, entonces las cosas van a ser firmes. Así es, cuando nosotros logramos comprender nuestro lugar en este mundo y el llamado que Dios nos ha hecho, para que Dios nos ha traído a este mundo, para que Dios nos ha invitado a ser parte de su reino, creo que nuestras motivaciones van a ser bien conectadas. El primogénito debía de recibir la doble bendición, pero además él se iba a constituir en ese líder, en ese guía de su familia
y él iba a dirigir después de la muerte de los padres a su familia. Sin embargo, Esaú lo menospreció, como ya lo hemos dicho, pero la pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos tomando las decisiones correctas? En primer lugar, para honrar a Dios. En segundo lugar, para honrar, bendecir a nuestra familia. Y en tercer lugar, para hacer esos testimonios fieles de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de que Dios realmente sí respalda a Néstor y a Antulio los proyectos de sus hijos. Dios, como tú decías, Él sí quiere vernos prosperado y Él sí nos quiere ver bien, pero también va a demandar de cada uno de nosotros esa confianza y esa dependencia en Él de valorar las bendiciones que Él nos da. Así es, y entender por el otro lado, ahorita oyéndote, venía a mi corazón esto, o sea, Dios no anda buscando gente talentosa, gente preparada, ¿sabes qué? Dios anda buscando gente confiable, gente en la que Él pueda depositar talentos, recursos, fama, fortuna, que sea confiable y que se forme y que entiende cuál es la motivación de tu corazón. ¿Cuál es la motivación que realmente te mueve, mi querido Néstor? Hablando de eso que decías ahorita, yo pienso que la motivación mejor que nosotros podemos tener es alimentarnos de la palabra de Dios, es ser llenos de lo que Dios tiene, porque ¿sabes qué? Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Y cuando yo vengo y me alimento de la palabra de Dios, me alimento de lo que Él tiene para mí, ¿sabes qué? Él tiene un alimento para ti cada día, una motivación para ti cada día, un plan perfecto para tu vida. Tú no eres un accidente. No fue, ay, se me fue Néstor, ¿verdad? Bueno, ay, que miremos qué hacemos con él. No, Dios tiene un plan para cada uno y esa debe ser tu motivación. Y cuando nosotros no sabemos qué hacer, ¿qué tal si vamos con el fabricante y le preguntamos, Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿y qué voy a hacer aquí? Y sabes que Él tiene un plan perfecto para ti. Y pensando en eso, recibí un mensaje que me gustó y es Alejandra Zúñiga y dice que algo que le ha motivado a ella es escuchar Vaya con Dios y nos escucha desde hace más o menos 15 años y dice, me motivaron a regresar a la universidad. Ahora soy psicóloga clínica, tengo una maestría en psiconcología, estoy a punto de terminar una maestría en educación superior, soy tanatóloga, entre otras cosas. Estoy sirviendo a las personas, amándolas, siendo los brazos y hablando las palabras del Padre a los demás que necesitan escuchar. Y agradezco mucho la motivación que recibí de parte de ustedes de regresar a la universidad y poder ahora servir a los demás. Creo que esa es la motivación que nosotros debemos tener. Dios tiene un plan perfecto para ti y cuando lo preguntas a Él y Él te muestra el camino, mira, te desarrollas, logras alcanzar ese propósito que Él tiene para cada uno. Y es que no siempre, Néstor, se trata de nosotros, de nuestro nombre, de nuestra fama, nuestra posición, ni siquiera de nuestro bienestar si lo queremos ver así tan peyorativamente. Pero realmente, a la hora que obedecemos a Dios, y que nos volcamos a hacer su voluntad y que la voluntad de Dios precisamente es que todos sus hijos, en primer lugar, vengan al arrepentimiento, pero que también vivan en la bendición de Él por causa de la obediencia de su palabra, entonces de manera directa e indirecta, como un efecto de esa obediencia a Dios, el Señor nos va a bendecir y nos va a dar todas esas cosas que deseamos y anhelamos, al estilo como Salomón, ¿verdad? Que él lo que pidió fue sabiduría, pero era sabiduría para dirigir al pueblo. ¿Y qué tal si los dones y habilidades que Dios nos ha dado no solo es para decir qué inteligente, qué capaz, sino para que seamos de bendición a nuestro entorno, Antulio? Interesante lo que están compartiendo mis amigos y realmente tanatóloga. Fíjate, yo dije, yo soy tanatólogo por los tanates que a veces... no, pero tanatóloga es todos. No, es una disciplina integral que aborda lo relacionado con el fenómeno de la muerte. Mira qué interesante, ¿verdad? ¿Y cómo se especializó esta dama que nos escribe a raíz de una motivación interna, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿qué te motiva? O sea, ¿qué te motiva? Y yo te digo una cosa, de verdad, creo que tenemos que filtrar qué nos motiva en el corazón siempre y ahí es donde Jesucristo, el Señor y su palabra entran a hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida. Él le da sentido a todo lo que hacemos. Tienes que tener mucho cuidado en eso porque tus motivos pueden ser equivocados. Y si tú no entiendes esa motivación interna que te empuja a ser la mejor versión, y vives para ti, para el paso de muchos, de otros, para cualquier otra cosa, para la fama, reconocimiento, no sé para qué, entonces te vas a desviar. Pero si lo hacemos todo para el Señor, decimos, Señor, eres tú la razón, eres tú el motivo, ayúdame a que todas mis metas, sueños, talentos, todo lo que tenga, lo ponga a tus pies, entonces todo se corrige y todo se alinea sobre cualquier otra cosa. Así que sobre cualquier situación, ubícate, querido amigo, ubícate. Así estamos. Bueno, yo creo que tenemos algo lindo para este tiempo y vamos a
orar, sobre todo a orar, para que el Señor nos ayude. El tema de hoy es este. El tema es la motivación interna y yo quisiera pedirle a Néstor que nos ayude orando por este tema y que podamos decirle al Señor, ayúdanos a entender mi motivación interna como tal. ¿Qué te parece? Oremos. Padre, venimos hoy delante de ti. Señor, y como decía Antulio, queremos de verdad pedirte que nos puedas mostrar a nosotros cuál es el plan, cuál es el propósito que tú tienes para cada uno. Que nos des esa motivación que necesitamos. Tal vez hay en este momento personas que están desanimadas, que están sin fuerzas, que están desmotivadas. Hoy oramos que tu Espíritu Santo pueda levantarlos, renovar sus fuerzas, darles ese ánimo que necesitan, darles ese gozo en medio de la tristeza para poder salir adelante. Señor, tú eres nuestra motivación, tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro fabricante, tú eres ese motor que nosotros necesitamos en nuestra vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por sostenernos con tu derecha victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Sigamos en nuestro programa, Antulio, Néstor y queridos amigos, vamos a ver un poco acerca de nuestro Bible Challenge. Este día nos corresponde Génesis 20 al 23 y aquí lo que vamos a ver es un poquito el antecedente histórico de la historia que estamos viendo. Precisamente tiene que ver con Abraham, Sara y Abimelech, cuando vemos que ellos van a Egipto y tiene que Abraham mentir, ¿verdad? Y decir que Sara es su hermana por temor a que él lo maten. Pero en el capítulo 21 vamos a ver el milagro del nacimiento de Isaac, precisamente cuando Dios le va a dar esa noticia y Sara se ríe. Y por eso es que el nombre de Isaac significa eso, el que se ríe. Y más adelante en el capítulo 22, Abraham va a obedecer a Dios cuando le va a pedir que demuestre su obediencia entregando a su único hijo en sacrificio, pero un sacrificio de obediencia. Y Abraham es probado y por eso se le conoce esto como la justificación de Abraham por la fe, ¿verdad? Porque él creyó que siempre Dios iba a hacer su justicia. Y por último, en el capítulo 23, la muerte de Sara, un episodio transicional, vamos a decirlo así, entre estos cambios generacionales que se van a dar con la muerte de Sara y luego van a aparecer las siguientes esposas de los hijos Así de Abraham. es, amigos. Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con un poquito más de crecimiento. Solo aquí en su programa favorito de la mañana. Vaya con Dios, vaya con Dios. Volvemos. Alcanza metas extraordinarias. Mejora tus resultados. Aún sobre la adversidad, persiste. No te detengas. Impulsado por el poder de Jesús, haz que este sea un mejor año. Y el autor va a contarnos una de las tantas experiencias que él vivió en su proceso de aprendizaje que tuvo que ver en este caso con el aprender a tocar piano. Veamos qué nos cuenta el autor. Dice, mis padres me hicieron tomar lecciones de piano cuando tenía 5 años. En realidad no me gustaba mucho tocar hasta que de repente no solo era alguien que tocaba el piano, era un tecladista de rock and roll en eventos. Eso marcó toda la diferencia en términos de mi motivación. No sé por qué me acordé de Ronnie. ¿Verdad? Pero bueno, comencé una banda con algunos amigos de la secundaria. Tenía que aprender escalas y acordes, memorizar canciones y un tono para encajar con los otros músicos. Al principio conseguimos un sonido que hacía recordar a los gatos que maullan en los callejones, pero fuimos mejorando. Cuando fui a la universidad me incorporé a una banda y aprendí a tocar el bajo. Durante todo esto experimenté momentos de verdadera frustración. A veces quería abandonar y me alegro de no haberlo hecho. No solo desarrollé mis habilidades, sino que me enseñó algo acerca del logro. Al principio me aferraba a mi esperanza de llegar a ser un dios del rock, Dios con D minúscula por supuesto, hasta que tocar cobró significado en sí mismo y sigo tocando en la actualidad. Todos hemos visto a personas talentosas, inteligentes y con buena formación tocar fondo y abandonar sus sueños. Se necesita algo más para alcanzar nuestras metas. Llamémoslo perseverancia, lo cual es persistencia o aguante. Es la disposición a seguir adelante cuando las cosas estén mal y nuestro entusiasmo se haya desvanecido. Al lado de encontrar tu porqué, controlar tu motivación es clave para desarrollar la persistencia necesaria para poder atravesar la etapa de la caótica mitad. Quiero compartir 4 maneras claves de hacerlo.
Encontrar la recompensa adecuada, ser realista acerca del compromiso, ludificar el proceso y medir tus ganancias. Ya hablamos sobre la superioridad de los motivadores intrínsecos, ahora veamos los motivadores externos, los cuales pueden funcionar, pero por lo general son menos eficaces a la larga, especialmente si perdemos el interés en la recompensa, nos desmotivamos y nos relajamos antes de ser consciente de ello. Peor aún, si esas recompensas externas son ideas de otra persona, podemos llegar a sentirnos resentidos por la recompensa si no tenemos cuidado. Es por esto que las recompensas intrínsecas nos ayudan a evitar este peligro porque conectamos personalmente y emocionalmente con ellas. Se podría decir que se justifican a sí mismas, se convierten en un fin por sí mismas, incluso parte de nuestra identidad. Podemos entrenarnos a nosotros mismos para anticipar las recompensas a medida que interiorizamos los beneficios. Si comenzamos con una recompensa intrínseca adecuada, como el modo en que nos hace sentir nuestra nueva conducta, de modo natural comenzaremos a esperarla. Esto hace que la recompensa pase de ser un mero incentivo a ser una potente fuente de energía e impulso. Qué interesante lo que nos propone el autor. Ahora dice acá, el dominio de una acción, como tocar la guitarra, finalmente se convierte en algo que se perpetúa a sí mismo. Estudios de intérpretes expertos nos dicen que cuando hemos practicado durante un tiempo, podemos ver los resultados, la habilidad en sí puede llegar a ser parte de nuestra motivación. Nos enorgullecemos de lo que hacemos, nos agradan los elogios de los amigos y nuestro sentimiento de identidad cambia. La actividad, dice el autor, está plenamente interiorizada y se ha convertido en su propia recompensa. Ahora eres un guitarrista, un corredor o cualquier otra cosa, y mantener la actividad comienza a sentirse más como una inversión que como un gasto. Vale la pena, pero dependiendo de la dificultad de la actividad relacionada con la meta, podría requerir un tiempo. Por tanto tiempo como puedo recordar, dice el autor, he escuchado que se necesitan 21 días para formar un hábito nuevo. 30 días como mucho. Si puedes hacer uso de la fuerza de voluntad durante 3 o 4 semanas, ¡bingo! Lo has logrado. Pero sin duda, eso no fue cierto para mi determinación de querer correr. Fueron necesarios muchos más que 21 días. Estoy seguro de que cualquiera que batalla para formar un hábito nuevo puede identificarse. Todos sabemos que tiene que haber algo más en la historia. Resulta que la regla de los 21 días es un mito que prácticamente no tiene ninguna base científica. Si estás intentando hacer algo sencillo y fácil, podría funcionar, pero los hábitos complejos o desafiantes requieren mucho más tiempo. Así es. Investigadores, dice el autor de University College London, siguieron la pista a personas que intentaban formar diferentes tipos de hábitos nuevos. En lugar de 3 o 4 semanas, descubrieron que se necesitaba un promedio de 76 días para que los nuevos hábitos se volvieran automáticos, más de 3 veces la duración popular. Y dijeron que para algunas actividades sería algo más parecido a 250 días. Es fácil perder tu porqué cuando una meta tarda demasiado tiempo. Podría ser necesario un esfuerzo adicional para superar lo más difícil con tus metas de hábitos. Por fortuna, existen un par de métodos alternativos eficaces. Por ejemplo, podemos aprovechar la motivación de una meta de logro para seguir avanzando con una meta de hábito difícil, emparejando logros y hábitos relevantes. Correr 6 días por semana quizás no te guste, pero si estás conectado emocionalmente a una meta de logro, como adelgazar 20 libras para el 2 de agosto recibo por fe, eso lo puse yo. Yo lo necesito para junio, pero está bien. Yo lo necesito antes. Sí, cabal. ¿Qué será, mi amigo? Se quiere ver en la boda, pero bueno. Puedes aprovechar, dice el autor acá, puedes aprovechar esa motivación para levantarte temprano y correr. Piensa en los hábitos como un servicio a los logros más grandes. El hábito sirve como el paso siguiente para alcanzar tu meta de logro. Queridos amigos, el autor nos está proponiendo cosas muy interesantes, pero yo quisiera destacar un par de ellas. La primera es que él dice acá, lo leyó Néstor, si comenzamos con una recompensa intrínseca adecuada, como el modo en que nos hace sentir nuestra nueva conducta, de modo natural comenzaremos a esperarla. Esto hace que la recompensa pase de ser un mero incentivo a ser una potente fuente de energía e impulso.
Miren qué interesante, y es que así es como nos juega la mente, también nos juega la vuelta, ¿verdad? Si nosotros logramos emparejar esto y lo podemos de alguna manera lograr poco a poco. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esos 21 días, aquí él nos acaba de desbaratar esa teoría, porque todo el mundo dice, necesitas 21 días para tomar un hábito. Entonces yo digo, no lo voy a desechar del todo, creo que eventualmente podría ser, o 76 días, pero te quiero contar, durante muchos años, una de mis motivaciones para hacer ejercicio siempre fue el estar leyendo un libro al mismo tiempo que estaba caminando en una caminadora. De tal caso que mucha gente en el gimnasio me conocía como el lector caminante, me decían, porque yo siempre llegaba y gracias a Dios no me tropezaba al caminar en esta banda. Entonces yo agarraba entre 30 y 45 minutos y optimizaba ese tiempo. Y así leía por lo menos 12 libros al año, solo en la caminadora. Pero entonces empecé a agarrar el gusto, a leer y hacer el ejercicio. Y entonces yo decía, eso me motivó para seguir adelante, no sé si me explico. Y eso me ayudó muchísimo. Entonces, emparejar estas metas creo que a veces nos ayudan para agarrar el hábito, que después vamos a ir viendo los beneficios a lo largo del tiempo. Así que por ahí es un consejo que te doy. Así es. El varito soy. Es decir, lean jóvenes. Lean jóvenes. Ahí pero todo funciona hasta que encontré a Ricky Marroquín. Entonces, si logramos entender nuestras experiencias con lo que el autor está diciendo, la persona perseverante es aquella que no se detiene ante el primer obstáculo. La persona perseverante no es aquella que se va a colocar metas inalcanzables, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en las fuerzas, sino esa perseverancia va a nacer de esas motivaciones intrínsecas que van a ser premios probablemente, y el premio no siempre tiene que ver con dinero, no siempre tiene que ver con grandeza, a veces tiene que ver con ese hecho de sentir de haber completado un círculo, una etapa en la vida, una meta familiar, llámese, por ejemplo, los niños jóvenes que están estudiando y alcanzando títulos. Yo sé que del kinder, la primaria, la secundaria, la universidad y luego su primer empleo, cada una son metas que tienen un resultado positivo intrínsecamente. Pero otra vez, yo voy a insistir siempre que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Si usted tiene su meta de un nuevo emprendimiento, hágalo como para el Señor, porque va a haber una responsabilidad de ser bendición para muchas familias que vayan a trabajar con usted. Si usted está estudiando y va a ser un docente, que su motivación sea que va a ser ese agente de transformación para todos aquellos alumnos que escuchen su enseñanza. De tal manera que el autor nos está invitando entonces a que seamos personas de acción, a que seamos personas con metas y propósitos, a que seamos personas que constantemente nos estamos evaluando, y nosotros agregamos ese elemento esencial, a que todo lo coloque siempre delante del Señor, Néstor. Así es, me encanta lo que estás diciendo, Carolina, porque creo yo que cuando nosotros llevamos todo, me encanta Proverbios 16:3 que dice: pon todos tus planes en las manos de Dios y tendrán éxito. Cuando nosotros ponemos todo delante del Señor, esa motivación a decirle: Señor, esto es para ti, esta carrera, y ahorita que estabas hablando de terminar una carrera, de tu primer trabajo, estaba pensando en mi hija Lisa, que por cierto ahorita va de camino al trabajo, ahí le mando un saludo a Lisa, pero ella está en su primer trabajo, pero acaba de terminar la universidad, y esas motivaciones de ver cómo alcancé una meta, entonces puedo ponerme otra y pongo en las manos de Dios. Y recuerdo cuando estábamos orando porque Dios abriera puertas de trabajo, ¿ya? Y poner tu motivación delante del Señor y ser guiado por Él. Entonces Él empieza a abrir puertas y eso te motiva y dices: ala, entonces mañana le vuelvo a preguntar a Dios otra vez: ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es, amigo? Yo te quiero hoy motivar, de verdad, a que busques a Dios, a que pidas la dirección de Dios, que tengas esa motivación. ¿Y sabes qué? Cuando tú buscas a Dios y le dices: Señor, ¿para dónde me voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? Y cuando recibes la confirmación de Dios y miras que te va bien, ¿sabes qué pasa ahí? Eso te motiva a: Señor, ahora te voy a preguntar otra vez, ahora me voy a dejar guiar por ti a cada momento. Y creo que eso tiene que venir. Y cuando empiezas a ver los resultados de eso, eso te motiva. Cuando empiezas a ver cuando pasa ese dolor del gimnasio, ¿verdad? El primer día que vas y que te duele, pero es un dolor rico de que está funcionando lo que estás haciendo, entonces eso te motiva a seguir adelante. Yo quiero decirte que Dios está ahí con cada uno de nosotros
para guiarnos, para motivarnos. Él incluso dijo, ahí les dejo mi ayudador personal, Así un es. ayudador personal, El Espíritu alguien Santo. que esté con ustedes y que los guíe a toda verdad, Perfecto. que les muestre el camino. Entonces, de verdad, hoy yo creo que es un buen día para que tu motivación sea tomarte de la mano de Dios. Por ejemplo, la palabra disciplina, ¿verdad? Porque para todo lo que estamos hablando, ¿qué se requiere? Para que Carol se sentara durante tantos años, 9 años, a trabajar, se requiere disciplina. Pero a veces nosotros asociamos la disciplina con castigo y pues sí, puede ser eventualmente que se necesite. Pero miren el contexto de Hebreos 12:11. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Miren qué interesante, entrenados a través de la disciplina. Por ahí me gustó mucho un término de disciplina que es, disciplina es infringir dolor con ánimo de redención. Cuando uno entrena, infringe dolor a su cuerpo. Cuando uno se cierra su boquita, infringe dolor. Miren, en estos días de ayuno, ahorita vamos por el día 17, si no me equivoco. Y van a ser 21, Estamos- tal vez, Sí. tal vez nos quede el Se nos hábito. queda el hábito. Se nos queda el hábito Se de nos quita ayunar, ¿verdad? la gana de comer carne. Cabal, sí. No, pero cómo finalmente el cerrarnos nuestra boquita, el querer buscar más del Señor, eso trae redención a nuestra vida. O sea, esa disciplina, esa perseverancia, es decir, voy a continuar, no me voy a dar por vencido, voy a hacer esto y voy a hacerlo, eso nos va a ayudar tarde o temprano. Queridos amigos, creo que tenemos una linda oportunidad por delante para preguntarle al Señor, ¿cuál es mi motivación? Y creo que eso es importante, queridos amigos. Vamos a hacer una oración. Carol, ¿qué te parece si oramos, Carol, para pedirle al Señor que nos dé? Claro nos que dé sí. motivaciones correctas, que nos ayude a filtrarnos y sobre todo a rendirle nuestros sueños, nuestros talentos y absolutamente todo al Señor para todo aquello que Él nos llame a hacer, por favor. oremos. Claro que sí, Señor. Gracias te damos porque eres bueno y misericordioso y en esta mañana, Señor, nos exponemos nosotros, pero también a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. Nos exponemos delante de tu presencia, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos, pero principalmente nuestras motivaciones, Señor. Que cada uno de nuestros proyectos puedan ser para honrarte a ti, para glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos a autoevaluarnos, a examinar, Señor. Que nuestra motivación, Señor, no sea la envidia. Que nuestra motivación, Señor, no sea la simple y llana competitividad. Que nuestra motivación no sea el presumir, sino todo lo contrario. Que nuestra motivación sea honrarte y decir, el Señor me ha ayudado, el Señor me ha socorrido, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha fortalecido. Señor, que así como dijiste que buscáramos primeramente el reino y su justicia, nosotros lo sigamos haciendo, Señor. Que tú seas el centro de nuestra vida. Que tú en este año, Señor, para que sea nuestro mejor año, tú seas el centro de nuestra vida en todos nuestros aspectos en los que deseamos crecer. Pero sobre todo queremos buscarte siempre y ante todo, primeramente a ti, Señor. Gracias te damos y dejamos todo esto, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial, no sin antes recordar y agradecer a aquellas empresas que creen, apoyan y se identifican con la visión de Vaya con Dios. Queridos amigos, volvemos en un momento después de este corte. Vaya con Dios. Correcta. Así es. Así que sigamos nuestra lectura, cadenas y juegos, dice el autor. Otro truco es rastrear los periodos de duración. Es bien sabido que el escritor y comediante Jerry Seinfeld utilizó este sistema para construir su hábito de escribir. La idea era escribir un chiste cada día y marcar el calendario cada día que escribía. Después de varios días tienes una cadena. Simplemente sigues haciéndolo y la cadena será más larga cada día. Tu única tarea después de la de no romper la cadena. Tu única tarea, es la de no romper la cadena. Puedes utilizar tu diario o incluir en tu sistema de gestión de tareas. Cualquiera que sea tu modo de rastrear la duración, el sistema de cadena puede funcionar para cualquier hábito. Qué interesante, pero luego dice, construir un hábito toma tiempo y probablemente será más largo de lo que suponemos. Mantener una cadena en el calendario puede ayudarte a mantener el esfuerzo hasta que el hábito esté firmemente establecido. Puedes establecer la cadena con cualquier objetivo. Kilómetros recorridos al día, llamadas de venta por semana, citas nocturnas con tu cónyuge al mes. Los escritores utilizan con frecuencia objetivos diarios de cantidad de palabras. La humorista Frank Lebowitz estaba viendo escaparates en una ocasión. Alguien que la conocía le preguntó si le gustaría ver un manuscrito de Mark Twain.
¿A qué escritor no le gustaría verlo?, preguntó Leibowitz. Mientras miraba las páginas, el hombre señaló una curiosidad de Time, de Mark Twain, y que había escrito pequeños números en los márgenes. No sabemos a qué se refieren, admitió el hombre. Como escritora, Leibowitz sí lo sabía. Resulta que no soy una experta en Twain, le dijo, pero sí soy una experta en los pequeños números escritos en todas partes, dijo. Él estaba contando las palabras. Eso es ridículo, dijo el hombre. Le apuesto cualquier cosa, respondió Leibowitz. Contemos, así lo hicieron, y ella tenía razón. Seguro que a Twain le pagaban por palabras, supuso el hombre, pero Leibowitz no creía eso. Puede que no tenga que ver con qué le pagaron por las palabras, dijo ella. Quizá Twain se dijo a sí mismo, es mí mismo. Eso me lo dije. ¿Mí mismo? Y dijo Twain a sí mismo, mí mismo, que tenía que escribir cierta cantidad de palabras cada día y se preguntaba si las había alcanzado. Es fácil pensar obras como Tom Sawyer o Huckleberry Finn en su totalidad, pero comenzaron siendo sueños tan grandes y abrumadores que se convirtieron en realidad un día tras otro de escribir y seguir el rastro a lo largo del camino. Cuando establecemos metas grandes y desafiantes, es fácil ver cuánto nos queda por recorrer y perdemos el entusiasmo. Podemos comenzar a criticarnos a nosotros mismos y desalentarnos. Si tu meta es escribir un libro, pagar por completo tu hipoteca, construir tu plan de jubilación o cualquier otra cosa, puedes levantar la vista y darte cuenta de lo mucho que aún te queda por recorrer. Eso es algo llamado la brecha. Algo que aprendí de Dan Sullivan me ha ayudado a volver a pensar en este problema. Dan habla sobre medir la ganancia, no la brecha. Por lo tanto, toma un minuto y mira la ganancia. Comprueba cuánto camino has recorrido ya y permite que tu progreso inspire tu perseverancia. Es útil fijar hitos por esta otra razón. No solo ayudan a dividir la meta grande en pedazos más manejables, sino que también nos dan algo que medir, hacia adelante o hacia atrás. Al medir las ganancias, no solo cultivaremos persistencia, también obtendremos una sensación de nuestro impulso. Es una manera de sostener ese impulso, es medir la ganancia en tiempo real. Muy bien. Ahora, la pregunta que nos plantea el autor dice así: ¿cómo logramos esto? En el libro de las 4 disciplinas de la ejecución, los autores Chris Matchney y Sean Covey y Jim Hulling diferencian medidas de avance y de demora. Las medidas de demora miran hacia atrás para determinar dónde has logrado una meta. Pensemos en fechas límite, líneas de meta u objetivos. Por ejemplo, dice el autor, ¿entregaste tu tesis de carrera a tiempo o no? ¿Terminaste la carrera de 10 kilómetros o no? ¿Perdiste 20 libras o no? Las medidas de demora son una manera excelente de medir las metas porque están vinculadas a los puntos finales, pero son únicas y por lo general están muy lejos. Es difícil obtener una sensación de impulso de esa manera. Las metas de avance funcionan de modo distinto. En lugar de mirar hacia atrás, miran hacia adelante. Miden la actividad que influencia si alcanzaste tu objetivo. Por ejemplo, si llegar a tu meta de ventas es tu medida de demora, entonces hacer llamadas cada semana podría ser la medida de avance. ¿Por qué? Porque esas actividades te permitirán alcanzar tu meta de ventas. Al enfocarnos en las medidas adecuadas, podemos mantener e incluso acelerar nuestro progreso hacia nuestras metas. Por eso hay que recordar que el éxito es un cambio incremental. Ahora debemos tener claro que vivimos una cultura de gratificación instantánea en la que no queremos esperar. Cuando tomamos el control de nuestra motivación, sin embargo, podemos mantenernos en el juego el tiempo suficiente para ver cómo ese cambio incremental se convierte en logros importantes. Y podemos hacernos a nosotros mismos un favor cuando colaboramos con nuestros iguales para alcanzar nuestras metas. Qué interesante. Y queridos amigos, cuando el autor nos propone todo esto, creo que es de abrir los ojos un poquito. Fíjense que él habla de 2 tipos de metas. Dice, las medidas que demoran miran hacia atrás para determinar dónde has logrado una meta. Pensemos en fecha límites, líneas de meta u objetivos, pero la otra propuesta es la meta de avance, que funciona de modo distinto. En lugar de mirar hacia atrás,
miramos hacia adelante y miden actividad que influencia si alcanzaste tu objetivo o no. Y yo quisiera proponerles un momentito en ese sentido que cuando nos propongamos metas, creo que tenemos que descubrir qué es como manejar. El apóstol Pablo nos decía a nosotros, una cosa hago, ciertamente, una cosa hago, ¿verdad? Y es como un carro cuando uno va con retrovisores. Mirando ciertamente, olvidando ciertamente el pasado, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Tenemos que ver eventualmente el pasado? Sí, como en los retrovisores. Volteamos a ver por referencia, pero tenemos objetivos hacia adelante. Avanzamos, caminamos. Creo que eso es fundamental, queridos amigos. ¿Hay que evaluar el pasado? Sí, hay que evaluarlo para poder hacer cambios, pero tenemos que trazarnos metas hacia adelante. Decir, voy hacia adelante y ver cómo estamos trabajando en esto, Carol. Así es, y yo creo que hemos hablado mucho de las metas personales y eso, pero voy a tomar el tiempo para insistir ahora en metas espirituales. En primer lugar, por ejemplo, debemos reconocer que en nuestra vida espiritual también van a haber luchas. Y porque hay luchas, necesitamos depender del Señor. Mateo 10:22 dice, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvo. Es decir, va a haber oposición a nuestro desarrollo como cristianos, a nuestro desarrollo para dar el testimonio del Señor. Pero también el Señor decía, manténganse despiertos pensando, ¿verdad?, en esa resistencia o en esa perseverancia que debían de tener los discípulos. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. ¿Por qué? Porque nuestras metas personales, cuando no son alcanzadas, aunque uno no lo quiera, afectan nuestro estado anímico y a veces eso se conecta con nuestra vida espiritual. Y a veces también no alcanzar nuestras metas nos entra en una disputa con el Señor y pelearnos porque no me bendices, porque a mí no me das, al estilo como Jacob, ¿verdad? Cuando fue y peleó con el Señor. Pero por eso es que necesitamos mantenernos perseverantes. Hay un tercer versículo que me gustaría compartir y es Deuteronomio 5:32. Dice, asegúrense pues de hacer lo que el Señor su Dios les ha ordenado. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Si se dan cuenta, nuestra vida espiritual es esencial. Como decíamos al inicio de este programa, colocar a Dios en el centro de nuestra vida nos va a ayudar a mantenernos conectados espiritualmente, alimentados a través de la palabra y en buena conexión y comunicación con nuestros semejantes para poder ser de bendición con nuestras motivaciones y metas. Me encanta algo que el autor habla y esto es las cadenas y cómo podemos alcanzar nuestras metas a través de cadenas. Yo estaba pensando en el Bible Challenge. A veces cuando uno agarra la Biblia y mira el tamaño de la Biblia y dice, ¿a qué horas voy a leer este libro? Y la letra tan ¿Cuánto chiquitita? tiempo? Y cada vez le hacen la letra más chiquita, o no sé si cada vez miro menos, ¿verdad? Pero esa será otra historia. Y uno dice, ¿cómo lo voy a alcanzar? Pero ¿sabes qué? Cuando tú tomas un plan como el Bible Challenge, que tienes 3, 4 capítulos diarios que tienes que leer, entonces tú dices, no tengo que leer todo. Es, si yo leo estos versículos cada día, entonces voy a completar la meta a fin de año de haber leído la Biblia. Si yo, y Antonio lo decía hace un momento, si él corre, por ejemplo, 30 minutos diarios, entonces la meta no es correr todo el año. La meta es, hoy voy a correr 30 minutos. Recuerdo una persona que conocí que decía, tenía la meta de leer 20 páginas de un libro cada día. Y esa era su meta diaria y en eso se enfocaba. Y entonces cuando nos ponemos estas cadenas, creo que nos hace más fácil, más satisfactorio y estamos más motivados a poder alcanzar la meta final. Genial. Y súmale a eso lo que dice el libro de Santiago 1, a mí me parece fenomenal y es, hablando de perseverancia y disciplina, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en distintas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y tengan la paciencia de su obra completa para que sean perfectos. O sea, esa paciencia se va generando a lo largo de esa perseverancia que nosotros tenemos y tenemos gozo, sumo gozo, cuando andemos en pruebas, que no nos desanimen esas pruebas, saber que hay una motivación correcta y decir, Señor, eso no me va a botar, eso no me va a desanimar, porque creo que es un desafío y un reto, porque nadie dijo que iba a ser fácil, queridos amigos, nadie. O sea, la vida cristiana, nadie dijo que iba a ser fácil, que iba a ser una bendición, sí, pero que el Señor iba a estar con nosotros también, y eso es parte de lo que tenemos que tener como desafíos. Así que, Carol, yo creo que el libro nos está retando. ¿Qué consejo le darías tú a las damas? Yo te quisiera preguntar a las mujeres que nos escuchan el día de hoy,
que a veces tienen esos retos. Ser mamá no es fácil. Así es. La mamá que trabaja en casa o que trabaja afuera no es fácil. ¿Cuál sería el consejo que tú le dirías a una mami? Gracias por la oportunidad y queridas amigas que nos están escuchando, en primer lugar, encomiende cada día al Señor. Eso creo que nos va a ayudar a bajar mucha ansiedad de cualquier dificultad que usted esté atravesando. En segundo lugar, colóquese expectativas alcanzables para usted y para sus hijos e incluso para su esposo. Es decir, si el problema dentro del hogar, y voy a poner ejemplos muy prácticos, tiene que ver con el orden, no espere que ese orden se alcance de un día para otro, pero sí puede lograrse que hoy o durante esta semana el niño o cada miembro de la familia acostumbre a dejar la ropa sucia en su lugar. Para empezar, ¿verdad? Metas pequeñitas y dirán, pero, o sea, eso es tan sencillo. Pero imagínese si fuese que está teniendo problemas con decir la verdad o con responsabilidad de alguno de los hijos, que la meta sea cultivar ese sentido de decir la verdad, que la meta sea ese sentido de la responsabilidad e incluso que la meta sea el devocional diario en familia. Probablemente eso nos está costando porque todos quieren ver el videojuego o jugar o estar en otras cosas, pero que poco a poco empiece con 5 minutos. Luego probablemente va a ser 10, pero que su meta sea cultivar en la familia eso. ¿Por qué? Porque eso va a dar integridad, eso va a dar conexión y eso va a dar un sentido de ser y hacer como cristianos. En su vida espiritual, pero luego en su vida personal y familiar. Y gracias, Carol. Y hoy vamos a orar. ¿Vamos a orar para qué? Para pedirle al Señor, ayúdanos a no entender circunstancias o impedimentos o situaciones como estorbos, sino como situaciones que nos permitan sacar lo mejor de nosotros, de nuestro corazón. Oramos. Padre lindo, hoy venimos delante de ti muy agradecidos al escuchar estos testimonios preciosos de gente que nos ha escrito, gente que está conectada contigo, Señor, pero sobre todo que nos ayuda a recordar, Señor, cuál es nuestra motivación interna para salir a trabajar, para el matrimonio, para proveer a los nuestros, para estudiar. Padre, siempre permítenos que sea tú, Señor, el centro de todo lo que hacemos, que tú seas la gasolina de nuestra vida, nuestro amanecer y nuestro anochecer. Señor Jesús, no nos permitas que nuestros motivos sean equivocados, sino que nuestra motivación interna sea la correcta siempre, Señor, y que podamos así perseverar teniendo esas metas por delante que tú nos permites, Señor. Te lo pedimos siempre, Señor, sabiendo que nos escuchas, que tú no solo escuchas, provees, bendices, proteges, ayudas de una manera sobrenatural, Señor. Esto lo hacemos y declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, qué maravilloso. Carol, qué buen tiempo hemos tenido juntos, la verdad. Así es que, sí, yo feliz también en este programa y solo recordar entonces que la perseverancia tiene que ver con esa determinación de continuar hacia adelante, alcanzando sus metas. Puede ser que hayan obstáculos, pero no los vea como algo o alguien que le quiere estorbar para que no lo alcance, sino como esa fortaleza que tiene que sacar para alcanzar sus metas. Te quiero animar a que confíes en Dios. ¿Sabes qué? Él ha prometido estar contigo, darte las fuerzas. Y me encanta una porción que dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. A veces, para alcanzar las metas, para alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto, necesitamos de algo externo. ¿Y sabes qué es lo que necesitas? Es a Dios. Él va a darte fuerza, Él va a darte el ánimo, Él va a darte la sabiduría para alcanzar lo que necesitas. Esto, queridos amigos, gracias por el favor de su sintonía. Creo que hemos tenido un lindo tiempo y la verdad es que estamos muy agradecidos con el Señor porque estamos seguros que al igual que a nosotros, Él nos habla de muchas maneras. Así que recuerda, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han descendido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti. Les bendecimos, les amamos, les declaramos que lo mejor está por venir en el nombre de Jesús y en nombre de mi queridísimo Néstor Villela, no digamos la dama el día de hoy, Carol Lechamorro, y su muy amigo y seguro servidor, Antulio Castillo. Le deseamos el mejor de los días. Recuerde, por ninguna razón, mis queridos amigos, ni solo ni mal acompañado, nosotros le aseguramos, vaya con Dios. Nos vemos, chao, chao. Arrivederci, see you later. Hasta mañana. Vaya con Dios.